El encuentro en una galaxia distante, la humanidad prosperó habiendo expandido su alcance a través de numerosos sistemas estelares. La Alianza Terrestre Unida UEA lideró esta era dorada de exploración y descubrimiento. Sin embargo, la paz no estaba garantizada en el cosmos y el comando de la flota de la UEA siempre estuvo vigilante. Un fatídico día, se detectó una señal desconocida de una región previamente inexplorada del espacio. La señal era débil pero persistente, una curiosa anomalía que intrigó a la comunidad científica. La UEA envió al capitán de la nave espacial Aurora por el experimentado capitán explorador Elias Gray para investigar. Acompañándolo había una tripulación diversa de científicos, ingenieros y personal de seguridad, todos ansiosos por descubrir el misterio detrás de la señal. A medida que la Aurora se acercaba al origen de la señal, la tripulación descubrió una antigua nave espacial Durel de origen desconocido. Su arquitectura no se parecía a nada que la humanidad hubiera encontrado antes. La doctora Aisa Patel, la xenobióloga líder de la nave, especuló que podría ser una reliquia de una civilización perdida hace mucho tiempo. La emoción recorrió a la tripulación mientras se preparaban para abordar la nave Durel, ansiosa por descubrir sus secretos. El interior de la nave estaba oscuro y espeluznante, con pasillos que parecían extenderse infinitamente. Extraño, las marcas adornaban las paredes y el aire estaba lleno de un zumbido bajo como un canto distante. La tripulación se dividió en equipos, cada uno encargado de explorar diferentes secciones de la nave. El capitán Gray dirigió a un grupo al centro de control con la esperanza de encontrar registros o datos que pudieran explicar el origen y el propósito de la nave. A medida que profundizaban, la tripulación se encontró con una cámara enorme llena de cápsulas. Algunas estaban abiertas mientras que otras permanecían selladas. El Dr. Paul examinó las cápsulas y teorizó que eran cámaras criogénicas. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando descubrieron el comando central de la nave, una habitación enorme con una sola consola antigua que todavía brillaba débilmente en gris. Se acercó a la consola y con una respiración cautelosa la activó. Para su asombro, una proyección holográfica emergió representando una figura alta y etérea. La figura habló en un idioma que ninguno de ellos entendía, pero la urgencia en su voz era inconfundible mientras el Dr. Fall trabajaba para descifrar el mensaje. La tripulación sintió una presencia extraña, como si la nave misma los estuviera mirando. El holograma finalmente se estabilizó y el mensaje de la figura se volvió claro. La nave Dur pertenecía a una raza conocida como los Anaran, que una vez habían sido los guardianes de la galaxia. Advirtieron de una antigua entidad mortal que había despertado de su letargo, una entidad conocida como el Devorador. Los Anaran habían tratado de detener al Devorador, pero fallaron, dejando su nave como advertencia a las civilizaciones futuras. Mientras la tripulación absorbía esta revelación, la nave se estremeció violentamente, las alarmas sonaron y las luces parpadearon. El capitán Gray ordenó rápidamente una retirada, pero antes de que pudieran escapar, una criatura masiva atravesó las paredes. Era una bestia imponente con ojos que brillaban de un carmesí profundo y un cuerpo cubierto con una armadura de chidas. El Devorador se había despertado sin tiempo que perder. La tripulación luchó valientemente, pero el Bor era casi invencible, parecía imparable. Cada movimiento estaba calculado para causar la máxima destrucción. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, el capitán Gray notó algo peculiar. La criatura dudaba cada vez que se acercaba a las cápsulas. Al darse cuenta de que las cápsulas contenían algo que podía dañar al Devorador, Gray tomó una decisión audaz. Ordenó al equipo que activara todas las cápsulas simultáneamente. La oleada de energía resultante hizo que el Deo retrocediera rugientes, llenando la cámara. En una gama desesperada, Gray logró atraer a la bestia hacia la consola central con un último empujón desafiante. Activó la secuencia de autodestrucción de la nave. La tripulación apenas escapó cuando la antigua nave estalló en una explosión cegadora, llevándose al Deor con ella, o eso pensaron mientras el Aurora se alejaba de los restos. El alivio de la tripulación duró poco. El Dr. Paddle descubrió una verdad inquietante. El Daiven no estaba muerto. Los datos antiguos indicaban que la criatura solo podía ser contenida, no destruida. El capitán Gray sabía que tenían que advertir a la Tierra y a toda la galaxia sobre la amenaza inminente. Así comenzó el viaje de regreso de la tripulación a la Tierra, llevando consigo a él conocimiento de un antiguo terror y la esperanza de que la humanidad pudiera estar a la altura del desafío. El destino de la galaxia ahora descansaba sobre sus hombros y estaban decididos a enfrentar lo que viniera después. La advertencia galáctica. La Aurora aceleró a través de la inmensidad del espacio. Sus motores llevaron al límite. El capitán Elias Gray y su tripulación estaban en una misión de máxima urgencia para advertir a la galaxia de la amenaza inminente que representaba el Devorador. La tripulación, aún recuperándose de su encuentro con la entidad monstruosa, sabía que tenían que actuar rápido.
El destino de innumerables civilizaciones estaba en juego mientras la Aurora se acercaba al puesto avanzado de la UEA más cercano. La tripulación preparó un informe detallado de sus hallazgos. La doctora Aizapel analizó meticulosamente los datos que habían recuperado de la nave Anaran con la esperanza de encontrar pistas sobre cómo detener al devorador. El teniente Mark Tanner, el ingeniero jefe de la nave, trabajó incansablemente para mejorar los sistemas de comunicación de la nave, asegurando que su advertencia llegara a tantos oídos como fuera posible al atracar en el puesto avanzado. El capitán Gray contactó de inmediato al alto mando de la UEA. La misión de transmisión se transmitió a la Tierra, donde los altos mandos convocaron una reunión de emergencia. Gray se paró ante el consejo, su voz firme pero urgente mientras relataba la angustiosa experiencia de la tripulación y la profecía sombría dejada por el Anaran el devorador. Es una antigua fuerza imparable, Gray advirtió, que consume todo su paso. Debemos unirnos para encontrar una manera de contenerlo. Nuestra galaxia enfrentará la extinción. Los miembros del consejo escucharon y quedaron atónitos en silencio. Las implicaciones del informe de Gray fueron asombrosas. Se tomó una decisión anónima de movilizar todos los recursos disponibles. La UEA emitió una alerta en toda la galaxia llamando a todas las razas miembros a prepararse para la amenaza inminente. El mensaje era claro: el devorador venía y tenían poco tiempo para actuar en la Aurora. La tripulación trabajó las 24 horas del día. El Dr. Pedal profundizó en los archivos Anaran, descubriendo más sobre el devorador. Orígenes: la criatura era una entidad primordial nacida de la estructura misma del universo. Prosperaba en el caos y la destrucción, alimentándose de la energía de estrellas moribundas y PL. Anetas devorados, los Anin habían logrado atraparlo dentro de una prisión temporal, pero el sello se había debilitado durante milenios, permitiendo que el Deor para escapar mientras la galaxia se preparaba para lo peor. La UEA comenzó a reunir una coalición de flotas de varios sistemas estelares. Se reunieron las naves y el armamento más avanzados, todos destinados a formar una línea de defensa contra la amenaza inminente. Entre ellos había representantes de los Ari, una raza de seres telepáticos, conocidos por su vasto conocimiento, y los Baris, reconocidos por su destreza tecnológica. El capitán Gray, ahora una figura clave en la coalición, se reunió con los líderes de estas fuerzas aliadas. Compartió todo lo que Aurora había descubierto, enfatizando la necesidad de cooperación. El Deor no se parecía a ningún enemigo al que se habían enfrentado. Derrotarlo requeriría unidad y colaboración sin precedentes. Mientras tanto, el teniente Tanner y su equipo de ingeniería desarrollaron un prototipo de arma basada en la tecnología Anaran que se encuentra en la nave Derek. Era un dispositivo masivo basado en energía diseñado para generar un campo de contención lo suficientemente fuerte como para contener al Darar. Lo llamaron la jaula estelar. La teoría era sólida, pero su efectividad contra un ser tan poderoso como el devorador no estaba probada. Mientras la coalición se preparaba para la próxima batalla, las tensiones aumentaron. Los Enari, con sus habilidades mentales avanzadas, se ofrecieron a sondear la mente del devorador con la esperanza de encontrar una debilidad. El Vari, siempre práctico, enfocado en mejorar la jaula estelar añadiendo capas de medidas defensivas y seguridad, la UEA contribuyó con sus mejores estrategas ideando planes para atraer al devorador a la trampa. Los días se convirtieron en semanas mientras continuaban los preparativos. La galaxia observaba con gran expectación, consciente de que esta confrontación determinaría su destino. Las flotas de la coalición se extendieron en puntos estratégicos listas para converger en cualquier momento. Se enviaron exploradores para monitorear los movimientos del Devar, informando con cada nuevo desarrollo. Entonces sucedió lo inevitable. Una nave exploradora detectó al Deor entrando en su galaxia. Su forma masiva proyectaba una sombra a través de las estrellas. Era una vista imponente pero aterradora, un vacío viviente que parecía absorber toda la luz. La criatura se movía con intención deliberada, su destino desconocido, pero su propósito claro. Las fuerzas de la coalición se unieron y el capitán Gray tomó el mando de la flota principal. El Aurora, ahora equipado con la jaula estelar, estaba a la vanguardia. El plan era simple pero arriesgado: atraer al devorador al área designada y activar la jaula estelar. Todo dependía del tiempo y la precisión. Mientras las naves de la coalición se involucraban, el Deor reaccionó con una ferocidad que los aturdió a todos. Desató olas de energía destructiva que aniquilaron escuadrones enteros. En segundos el Senar intentó alcanzar su mente, pero fue abrumado por él. Caos absoluto dentro de la tecnología del Viz demostró ser resistente, pero incluso ellos lucharon contra el asalto implacable. Capitán Gray, imperturbable, lideró la carga. El Aurora maniobró a través del caos. Su tripulación se concentró y determinó. El Dr. Tim monitoreó los patrones de energía de las criaturas mientras Tanner preparaba la jaula estelar para el despliegue. El momento de la verdad se acercaba. En un atrevido, Gray ordenó un asalto completo, atrayendo la atención del devorador hacia la
trampa mientras la criatura se abalanzaba sobre la aurora. Tanner activó la jaula estelar. Una explosión cegadora de energía estalló envolviendo al Deor en un campo brillante. La galaxia contuvo la respiración cuando el campo de contención se solidificó atrapando a la bestia dentro. La batalla había terminado, pero la victoria se sentía frágil. El devorador, aunque contenido, todavía luchaba contra sus ataduras. Las fuerzas de la coalición sabían que esta era solo una solución temporal. La pregunta ahora era cómo mantener al Deor contenido permanentemente o encontrar una manera de neutralizarlo de una vez por todas mientras la exhausta tripulación de la Aurora se reagrupaba. El capitán Gray miró las estrellas. La galaxia se había enfrentado a un gran peligro y había sobrevivido, pero el futuro seguía siendo incierto. El devorador era un recordatorio de los innumerables misterios y amenazas que aún acechaban en el cosmos. La humanidad y sus aliados habían demostrado su resistencia, pero el viaje estaba lejos de terminar. La búsqueda de una solución. La galaxia estuvo momentáneamente a salvo, pero el espectro del Deor se cernía sobre la coalición. La contención temporal proporcionada por la jaula estelar fue una pequeña victoria. Pero estaba claro que se necesitaba una solución más permanente. Los líderes de la UEA y sus aliados se reunieron para discutir sus próximos pasos, conscientes de que el tiempo no estaba de su lado. El capitán Elias Gray, ahora considerado un héroe en toda la galaxia, se paró ante el consejo con su tripulación. La doctora Aisa Patal presentó sus hallazgos enfatizando la urgencia de su situación. El Deor es un ser de un poder. Explicó: nuestros datos sugieren que extrae energía del caos y la destrucción, lo que hace que sea casi imposible matarlo. Debemos encontrar una manera de neutralizarlo por completo o arriesgarnos a su eventual escape. Los miembros de la coalición debatieron varias estrategias. Los Enari propusieron una red psíquica para interrumpir la conciencia del devorador, potencialmente dejándola inactiva. Los Varish y los ingenieros sugirieron amplificar el poder de la jaula estelar para fortalecer el campo de contención. Los principales científicos de la UEA exploraron la posibilidad de usar partículas exóticas para desestabilizar la forma del devorador. Mientras continuaban las discusiones, una nueva voz entró en el Alevinar y una figura misteriosa del distante sistema Kalari afirmó tener un conocimiento antiguo que podría ayudar a su causa. Los Kalari eran una raza secreta conocida por su avanzada tecnología y tradiciones místicas. Ain reveló que los Colder tenían registros de una entidad similar de su pasado antiguo, una criatura a la que llamaban el Devorador de Mundos. Según la leyenda de Kalari, el Devorador de Mundos fue sellado usando un dispositivo conocido como la llave estelar, un artefacto capaz de bloquear puertas dimensionales. Ain propuso que si la coalición podía localizar este artefacto, podrían usarlo para desterrar al Devorador a otra dimensión mucho más allá del alcance de la galaxia. Intrigado pero cauteloso, Cap Gray y el Consejo acordaron investigar la afirmación de Colder. Se armó una nueva misión con Aurora al mando. La tripulación se unió a Ain y un contingente de eruditos de Kalari partió hacia el sistema Calor, una región envuelta en misterio y mitos. Mientras se acercaban al mundo natal de Kalar, la tripulación quedó impresionada al ver sus estructuras cristalinas y sus brillantes agujas. El planeta era un refugio de conocimiento con bibliotecas y archivos que contenían milenios de Jai. Historia. Ahí nos condujo al gran templo de las estrellas, donde se decía que se guardaba la llave estelar dentro del templo. La tripulación encontró intrincados grabados y reliquias que representaban las antiguas batallas de Colder contra el devorador de WHS. La llave estelar se describió como un cristal multifacético capaz de doblar la realidad misma. Sin embargo, los sacerdotes del templo revelaron una verdad inquietante. La llave estelar se había perdido en los eones desde su creación. Su ubicación era un misterio incluso para ellos. Sin inmutarse, el capitán Gray sugirió explorar los archivos del templo en busca de pistas. La tripulación pasó días examinando textos antiguos y registros holográficos. La doctora Patel, utilizando su experiencia en lingüística sinol, descifró un mapa críptico que apuntaba a un sistema estelar distante conocido en las leyendas como el Puertas de la Eternidad. Se creía que la llave estelar estaba escondida allí, protegida por un antiguo guardián con un nuevo destino. En mente, la Aurora puso rumbo a las puertas de la eternidad. El viaje fue peligroso, lleno de traicioneras anomalías espaciales y distorsiones gravitacionales. Mientras navegaban por estos peligros, la tripulación se acercó más unidos por su misión compartida. Capitán Gray, siempre el líder incondicional, mantuvo la moral alta, recordándoles lo que estaba en juego y la importancia de su búsqueda. Al llegar a las puertas de la eternidad, la tripulación descubrió una enorme estructura antigua flotando en el vacío. Era un anillo colosal cubierto de símbolos arcanos e irradiante energía de otro mundo. Cuando la Aurora se acercó a la estructura, se activó abriendo un portal a una dimensión de bolsillo. La tripulación
Se preparó para lo que había más allá, conscientes de que podrían estar entrando en un lugar más allá de la comprensión. Al cruzar el portal se encontraron en un paisaje surrealista, un reino de colores y formas cambiantes donde las leyes de la física parecían doblarse. En el centro de esta dimensión había una figura imponente, guardián de la llave estelar. Era una entidad enigmática compuesta de luz y sombra. Su presencia, a la vez imponente e intimidante. Los guardianes hablaron con una voz que resonó en las mentes de la tripulación, desafiándolos a demostrar su valía. Planteó una serie de pruebas que ponían a prueba su determinación, intelecto y unidad. Cada desafío era un reflejo de la diversidad de la galaxia y la fuerza que se encuentra en la cooperación. La tripulación trabajó junta, aprovechando sus variadas habilidades y experiencias para superar las pruebas. Finalmente, el guardián presentó el último desafío, un acertijo que requería comprender la naturaleza de la existencia misma. La doctora Patel, con su profundo conocimiento del cosmos, proporcionó la respuesta, desbloqueando el camino final a la llave estelar. El guardián, satisfecho con su determinación y unidad, les otorgó el artefacto. Era un hermoso cristal brillando con un espectro de colores, su superficie grabada con patrones intrincados. Con la llave estelar en su poder, la aurora regresó a su realidad. Cerrando el portal detrás de ellos, la tripulación dio un suspiro de alivio, sabiendo que tenían una herramienta poderosa para usar contra el devorador. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por delante. Tenían que usar la llave estelar para desterrar al Daive antes de que pudiera escapar de su prisión temporal. La coalición se volvió a reunir y el capitán Gray presentó la llave estelar. El plan se puso en marcha. Atraerían al devorador a un sistema desolado y usarían el artefacto para abrir una puerta dimensional, atrapando a la entidad en un reino donde no podría hacer daño. Las fuerzas de la coalición, reforzadas por la presencia del Colder y su tecnología avanzada, se prepararon para la confrontación final. A medida que se acercaba el día del juicio final, la galaxia observaba y esperaba. La coalición tenía una oportunidad de éxito y el fracaso no era una opción. El destino de innumerables mundos dependía de las acciones de unas pocas almas valientes a bordo de la Aurora y sus aliados. La resistencia final. La galaxia contuvo la respiración mientras las fuerzas de la coalición se reunieron para el enfrentamiento final con el devorador. El desolado sistema elegido para la confrontación estaba lejos de ser un mundo habitado, lo que minimizaba el riesgo para las poblaciones civiles. El Aurora, que llevaba la llave estelar, lideraba la flota de la coalición. La tensión era palpable. Todos sabían que esta era su última oportunidad de librar a la galaxia de la entidad monstruosa. El capitán Elias Gray estaba de pie en el puente de la Aurora. Su rostro tenía una determinación sombría. La tripulación se había preparado meticulosamente para este momento. La doctora Aisa Patel monitoreó las lecturas de energía de la llave estelar, asegurándose de que estuviera estable y lista para la activación. El teniente Mark Tanner revisó 2 veces los sistemas de la nave, asegurándose de que todo estuviera funcionando correctamente para la compleja maniobra que se avecinaba. Mientras la flota tomaba sus posiciones, los primeros signos del acercamiento del devorador aparecieron en sus sensores. La temperatura en el centro de comando pareció bajar cuando las pantallas de la nave mostraron la entidad masiva. El devorador. Un vacío de oscuridad y caos se cernía sobre él. Su forma era una masa de sombras y energía en constante cambio. Su presencia era abrumadora, una fuerza palpable que hizo vacilar incluso a los corazones más valientes. El plan era simple pero lleno de peligros. Atrae al devorador al área designada y activa la llave estelar para abrir una puerta dimensional. Las naves de la coalición crearían una distracción para distraer a la entidad el tiempo suficiente para que Aurora completara el ritual. Cada detalle había sido ensayado, pero la imprevisibilidad de los Deor hizo que el resultado fuera incierto. La batalla comenzó con un asalto coordinado de la flota de la coalición. El armamento avanzado de las naves Varus, combinado con los ataques telepáticos de los Enari, creó una deslumbrante exhibición de potencia de fuego. Los Deor respondieron con una ferocidad aterradora, liberando oleadas de energía destructiva que atravesaron las filas de la coalición. Las naves se desintegraron bajo el ataque, pero las tripulaciones lucharon valientemente manteniendo su posición mientras la Aurora se acercaba al área designada. El capitán Gray dio la orden de iniciar la llave estelar. El artefacto colocado en el corazón de la nave comenzó a brillar con una luz etérea. La doctora Paul cantó un antiguo encantamiento. Su voz resonó con la energía de la llave. El aire alrededor del dispositivo crepitó con poder, y los sistemas de la nave zumbaron con una acumulación.
de energía. El devorador, sintiendo la activación de la llave, volvió su atención a la aurora. La rabia de la criatura era palpable, su forma hinchándose con energía caótica. Las fuerzas de la coalición intensificaron sus ataques, atrayendo al devorador de ojos. Los Cenari, uniendo sus poderes psíquicos, lanzaron un asalto mental masivo, causando que la entidad muriera de dolor. Los Baris desplegaron sus drones más avanzados, desatando una ráfaga de fuego de plasma. A pesar del asalto implacable, el D continuó su avance. La aurora se sacudió violentamente cuando los arcillos de la entidad atacaron, golpeando la nave. Las alarmas sonaron y la tripulación luchó por mantener el control. Tanner trabajó frenéticamente, estabilizando los sistemas de la nave y manteniendo la llave estelar operativa. La presión era inmensa, pero la determinación de la tripulación nunca vaciló en el momento crítico. La llave estelar alcanzó su punto máximo. Un rayo de luz cegadora salió disparado del artefacto, perforando el vacío. La puerta dimensional comenzó a abrirse, un vórtice de energía arremolinado que parecía hacer un agujero en el tejido mismo de la realidad. El devorador, atraído por la fuerza irresistible, luchó contra su destino. Las fuerzas de la coalición redoblaron sus esfuerzos, creando una barrera alrededor del vórtice para asegurar el encarcelamiento de la entidad. Cuando la puerta se ensanchó, la forma del devorador comenzó a distorsionarse. La criatura emitió un rugido cada vez más profundo, un sonido que reverberó por toda la galaxia. La resistencia de la entidad fue feroz, pero el tirón de la puerta era inexorable. Lenta e inexorablemente, el Deor fue atraído hacia el vórtice. Su forma sombría se estiró y retorció, consumida por la luz de la llave estelar. La tripulación de la aurora se quedó asombrada y asustada cuando el devorador fue tragado por la puerta. La grieta dimensional se selló con un destello cegador final, dejando solo silencio a su paso. La batalla había terminado y la galaxia estaba a salvo por ahora. Exhausto pero aliviado, Capitán Gray y su tripulación hicieron balance de su victoria. El costo había sido alto, muchas naves y vidas se perdieron en la batalla, pero la coalición había tenido éxito frente a probabilidades insuperables. El devorador fue desterrado a otra dimensión más allá del alcance de su universo, mientras la flota de la coalición se reagrupaba. Mensajes de gratitud y celebración inundaron desde toda la galaxia. La UEA, junto con sus aliados, celebraron una ceremonia para honrar a las almas valientes de VR que lucharon en la batalla. La aurora y su tripulación fueron aclamados como héroes, sus nombres grabados en los anales de la historia. A pesar de la victoria, el Capitán Gray sabía que la amenaza del devorador nunca podría ser olvidada por completo. La llave estelar fue devuelta al Coder, resguardada en sus antiguas bóvedas. La coalición permaneció vigilante, consciente de que el universo tenía muchos otros peligros aún por descubrir. Después de las secuelas, la galaxia comenzó a reconstruirse. La unidad de la coalición había demostrado ser invaluable y se hicieron esfuerzos para fortalecer estos lazos. La UEA, Cenevaris, Calori y otras innumerables razas se comprometieron a seguir trabajando juntas, asegurando un futuro de paz y cooperación. Mientras el Aurora partía en su siguiente misión, el Capitán Gray miró las estrellas. La galaxia era vasta y llena de misterios, pero la humanidad y sus aliados habían demostrado que podían enfrentar cualquier desafío. La tripulación, unida por sus experiencias, estaba lista para explorar lo desconocido, sabiendo que lo que fuera que estuviera por delante lo enfrentarían juntos. Ecos de pasado, con el devorador desterrado y la amenaza inmediata neutralizada, la galaxia comenzó a recuperarse lentamente. La victoria de la coalición había provocado una ola de esperanza y optimismo, pero las cicatrices del conflicto eran profundas. Muchos mundos lamentaban sus pérdidas y la tarea de reconstrucción era inmensa. La Alianza Terrestre Unida UEA y sus aliados enfrentaron el abrumador desafío de restaurar la paz y la estabilidad en las estrellas. El Capitán Elias Gray y la tripulación de la Aurora se convirtieron en símbolos de unidad y resiliencia. Cuando regresaron a la Tierra, fueron recibidos con ceremonias de aclamación generalizada y desfiles celebraron su heroísmo y la historia de su batalla contra el Deor se extendió por todas partes. Sin embargo, debajo de la superficie de estas celebraciones persistían preguntas más profundas, preguntas sobre la naturaleza del devorador y las consecuencias de su destierro. La doctora Aisa Patel, ahora consideraba como una de las mentes líderes en el estudio de entidades extraterrestres, se dedicó a comprender los orígenes del DIR. Trabajando junto con científicos de toda la coalición, buscó reconstruir el rompecabezas de su existencia. Su investigación descubrió registros antiguos y mitos de varias civilizaciones que apuntaban a la existencia de seres similares a lo largo de la historia de la galaxia. Estas entidades, a menudo descritas como heraldos de la destrucción, parecían surgir en tiempos de gran agitación, alimentándose del caos que sed. El descubrimiento de estos registros generó inquietud entre los líderes de la coalición. La posibilidad de que otras entidades como Deor pudieran existir o surgir en el futuro no podía ignorarse. En respuesta, la coalición estableció una nueva organización, la Iniciativa de Defensa Galáctica IC-GDI.
encargada de monitorear y proteger la galaxia de tales amenazas. La GDI se convirtió en un símbolo del compromiso de la coalición para salvaguardar la paz, con el capitán Gray designado como uno de sus asesores clave cuando la GDI comenzó su trabajo. Otro desarrollo inesperado ocurrió. Erin, una mística Kalar que había ayudado a localizar la llave estelar, reveló que Colder había guardado durante mucho tiempo el conocimiento de otras dimensiones, y los seres que habitó dentro de ellos. Esta revelación provocó una ola de interés en el misticismo y la tecnología de Colder. Los Kalari, una vez una raza enigmática y secreta, comenzaron a compartir su conocimiento más abiertamente, forjando nuevas alianzas y amistades en toda la galaxia. Sin embargo, no todo fue armonioso. Las secuelas de la batalla contra los Deor trajeron tensiones políticas al frente. Algunos mundos miembros de la coalición comenzaron a cuestionar el papel de liderazgo de la UEA, argumentando que las tácticas agresivas y el dominio de la humanidad estaban dominando a los Cenari, conocidos por sus formas pacíficas y diplomáticas. Expresó su preocupación por el uso de armas como la llave estelar por temor a que pudieran atraer más amenazas de otras dimensiones. Estas tensiones culminaron en un acalorado debate en el Consejo de la Coalición. El capitán Gray, en representación de la UA, habló apasionadamente sobre la necesidad de unidad y cooperación. Enfatizó que la batalla contra el Daive no era solo una victoria para la humanidad, sino para todas las razas de la coalición. Sus palabras resonaron en muchos, pero la inquietud subyacente permaneció en medio de estos desafíos políticos. El Aurora se embarcó en una nueva misión. La tripulación, ahora veteranos experimentados, se dispuso a explorar una misteriosa señal originada en un sector distante. Esta señal, descubierta durante la batalla con el Devorador, había sido pasada por alto en el caos, pero ahora intrigaba a la coalición. Parecía contener un mensaje, posiblemente una llamada de socorro o una advertencia de una civilización desconocida. Siyu. Ando el Aurora se acercó a la fuente de la señal. La tripulación se preparó para lo desconocido. El viaje los llevó a los márgenes de la galaxia, una región rara vez explorada y llena de fenómenos extraños. La señal los llevó a un planeta estéril sin vida, donde descubrieron una estructura subterránea masiva. La arquitectura no se parecía a nada que hubieran visto antes. Un antiguo diseño avanzado, que insinuaba una civilización perdida hace mucho tiempo dentro de la estructura. La tripulación encontró una cámara llena de artefactos e inscripciones. La doctora Patel, con su experiencia en xenolingüística, comenzó a Deering. Las inscripciones contaban una historia de una civilización que se había enfrentado a una amenaza similar a la de Devar, una entidad cósmica que trajo destrucción a su mundo. Las inscripciones hablaban de un dispositivo, una baliza celestial utilizada para enviar una advertencia a otras civilizaciones instándolas a unirse contra la amenaza. El descubrimiento de la baliza celestial y el mensaje que llevaba envió ondas de choque a través de la coalición. Fue un duro recordatorio de que el Devorador no era un fenómeno aislado. La galaxia se había enfrentado a amenazas similares antes y podría volver a hacerlo. Los líderes de la coalición se dieron cuenta de que necesitaban estar preparados no solo para el presente sino para el futuro. El GDI tomó medidas inmediatas, trabajando para fortalecer las defensas de la coalición y explorar otras dimensiones en busca de amenazas potenciales. El Kalari compartió su conocimiento de la física dimensional, ayudando a desarrollar nuevas tecnologías para detectar y contrarrestar entidades interdimensionales. La coalición también estableció una red de observatorios y puestos de escucha en toda la galaxia para monitorear cualquier signo de emergencia. Peligros. A pesar de estas precauciones, la incertidumbre persistía. La batalla contra el Devorador había demostrado que incluso las amenazas más poderosas podían ser enfrentadas y derrotadas, pero también había revelado la vulnerabilidad de la galaxia. La unidad de la coalición había sido su mayor fortaleza, pero también era frágil, amenazada por divisiones políticas y diferentes filosofías. Cuando el Aurora regresó de su misión, la tripulación reflexionó sobre el viaje. Capitán Gray, siempre líder estoico, sabía que su trabajo estaba lejos de ser exitoso. Sobre la galaxia había un vasto lugar misterioso lleno de maravillas y peligros. El crucero Bond se había vuelto más fuerte, forjado en los fuegos de la batalla, y la búsqueda compartida de conocimiento. Eran exploradores protectores, y sobre todo una familia. La coalición continuó trabajando por un futuro más brillante. Conscientes de que los ecos del pasado aún podían alcanzarlos, las lecciones aprendidas de los Deor y el mensaje de la antigua civilización eran claras. La vigilancia, la cooperación y la preparación eran esenciales. La galaxia siempre enfrentaría nuevos desafíos, pero con unidad y determinación podría superarlos. Un nuevo amanecer. Las cicatrices de la galaxia de la batalla con los Deor todavía estaban frescas, pero la coalición estaba decidida a sanar y hacerse más fuerte. El descubrimiento
Del faro celestial y la advertencia que contenía habían iniciado una nueva era de cooperación y vigilancia. La Iniciativa de Defensa Galáctica, GDI, trabajó incansablemente para fortalecer las defensas de la galaxia y explorar nuevas dimensiones, buscando comprender y prepararse para amenazas potenciales. La coalición, una vez que una alianza suelta de diversas especies comenzó a fusionarse en una fuerza más unificada, se convirtió en una fuerza más fuerte. El capitán Elias Gray y la tripulación de la Aurora jugaron un papel crucial en esta transformación. Su condición de héroes y pioneros les dio una influencia única dentro de la coalición. Se convirtieron en embajadores de la unidad, viajando diferentes mundos y compartiendo sus experiencias. Sus historias inspiraron esperanza y fortalecieron la determinación de innumerables seres en toda la galaxia, mientras la coalición trabajaba para fortificar sus defensas. Los Colder compartieron más de su conocimiento avanzado. Su comprensión de la física dimensional y las tecnologías antiguas se volvió invaluable para desarrollar nuevas armas y escudos capaces de contrarrestar amenazas interdimensionales. La GDI estableció una serie de puestos de avanzada y estaciones de investigación a lo largo de la franja de la galaxia, donde científicos e ingenieros trabajaron para descubrir los misterios de otras dimensiones. El Aurora fue enviado con frecuencia a estos puestos de avanzada para explorar territorios inexplorados y recopilar datos sobre amenazas potenciales. Cada misión fue un viaje a lo desconocido lleno de desafíos y descubrimientos. La tripulación se encontró con fenómenos extraños, desde mundos con anomalías que distorsionaban el tiempo hasta regiones donde la realidad misma parecía deformarse y doblarse. Estos encuentros expandieron el conocimiento y la comprensión del SEI, pero también revelaron lo poco que sabían sobre los misterios más profundos del universo. Uno de los descubrimientos más significativos se produjo durante una exploración de una región particularmente inestable cerca del núcleo galáctico. La Aurora detectó una serie de anomalías que parecían estar conectadas a una dimensión paralela distante. La doctora Aisa Patel, que se había convertido en una experta en estudios dimensionales, dirigió la investigación. Las anomalías exhibieron propiedades similares a las de la firma energética del devorador, lo que generó inquietudes de que otra entidad pudiera estar acechando en esta dimensión paralela. Trabajando en estrecha colaboración con científicos de calor, el Dr. ideó un método para sondear de manera segura las anomalías. El equipo desarrolló una sonda especializada equipada con sensores avanzados y blindaje capaz de soportar las intensas energías en el núcleo de la anomalía. La Aurora lanzó la sonda y cuando entró en la anomalía, la tripulación observó una intensa anticipación. Prue transmitió datos que sugirieron la presencia de una estructura masiva dentro de la dimensión paralela. La estructura parecía ser una puerta o portal similar en diseño a la puerta dimensional utilizada para desterrar al devorador. Este descubrimiento planteó profundas preguntas. ¿Era esta otra trampa para una entidad cósmica? Otras civilizaciones se habían enfrentado a amenazas similares y habían tomado medidas similares. Las implicaciones fueron asombrosas. Si la estructura era de hecho un portal, podría conducir a un reino habitado por entidades como los devoradores. Los líderes de la coalición convocaron una sesión de emergencia para discutir los hallazgos. El debate fue intenso y algunos abogaron por una mayor exploración y otros instaron a la precaución. La posibilidad de encontrar otra entidad como los devoradores era aterradora, pero la coalición no podía ignorar la amenaza potencial. Finalmente, se tomó la decisión de proceder con CAO. La GDI lanzó una iniciativa de investigación integral para estudiar las anomalías y la estructura. Se reunieron equipos de científicos, ingenieros y diplomáticos de toda la coalición con la tarea de comprender la naturaleza de la dimensión paralela y las entidades dentro de ella. El objetivo no era solo proteger la galaxia, sino obtener una comprensión más profunda de la naturaleza fundamental del universo. A medida que se desarrollaban estos esfuerzos, la coalición también se centró en fortalecer sus vínculos internos. Las tensiones políticas que habían surgido después de la batalla con los Deor se abordaron a través del diálogo y la diplomacia. La UEA Nevarish y otros mundos miembros trabajaron para crear una estructura de gobierno más equilibrada y equitativa. Se formó un nuevo consejo de la coalición con representantes de todas las especies miembros para garantizar que cada voz fue escuchada y respetada. La unidad y cooperación de la coalición se convirtió en un faro de esperanza para la galaxia. Las lecciones aprendidas del devorador y el faro celestial no se habían olvidado. Los líderes de la coalición enfatizaron la importancia de la vigilancia y la preparación, mientras también promovieron con un espíritu de exploración y curiosidad la galaxia. Era vasta y estaba llena de maravillas y la coalición estaba decidida a explorarla juntos.
El Aurora continuó sus misiones explorando nuevas fronteras y encontrando nuevas especies. Cada viaje trajo nuevos desafíos y descubrimientos profundizando la comprensión de la tripulación sobre la galaxia y sus muchos habitantes. El capitán Gray, siempre el líder estoico, dio a su tripulación con sabiduría y coraje. Sabía que el futuro de la galaxia dependía de su voluntad de enfrentar lo desconocido y abrazar las posibilidades que tenía a medida que la coalición avanzaba. La galaxia entró en una nueva era. La unidad y la fuerza de la coalición eran un testimonio del poder de la cooperación y la resistencia de su gente. La galaxia todavía estaba llena de misterios y amenazas potenciales, pero la coalición estaba lista para enfrentarlos. El GDI, el Consejo de la Coalición y los valientes exploradores de la Aurora se mantuvieron como guardianes de la paz y protectores del futuro de la galaxia. Más allá del horizonte, mientras la coalición profundizaba en los misterios de la dimensión paralela, el Aurora una vez más se encontró a la vanguardia de la exploración. Los datos recopilados de las anomalías cerca del núcleo galáctico solo había arañado la superficie de lo que había más allá de la posibilidad de encontrarse con otra entidad similar a un devorador o tal vez algo completamente diferente impulsó los esfuerzos de la coalición, la tripulación de la Aurora, experimentada por sus encuentros pasados. Se preparó para un viaje a lo desconocido. La misión para explorar la dimensión paralela se llamó Operación Horizonte. Fue un esfuerzo sin precedentes que combinó la experiencia de científicos, diplomáticos y personal militar de toda la coalición. La doctora Aisa Patel, con su profundo conocimiento de la física dimensional, fue designada como científica líder de la misión. El capitán Elías Gray comandaría el Aurora con Ain. El místico Kalari, sirviendo como asesor. El Aurora estaba equipado con la última tecnología, incluidos sensores avanzados, escudos y sistemas de comunicación diseñados para operar en el entorno inestable de la dimensión paralela. La tripulación conocía el RIS. Podían encontrar cualquier cosa, desde anomalías temporales hasta entidades hostiles. Pero también sabían la importancia de su misión. El conocimiento que adquirieron podría proteger a la galaxia de futuras amenazas y expandir la comprensión de la coalición del universo a medida que la Aurora se acercaba a la anomalía más grande. La tripulación sintió una mezcla de anticipación y aprensión. La anomalía era un vórtice de energía que pulsaba con una extraña luz de otro mundo. La doctora Patel y su equipo trabajaron para estabilizar la señal de la sonda, lo que les permitió abrir un portal estable. En el momento en que el portal se estabilizó, la Aurora cruzó el umbral hacia la dimensión paralela. La transición fue perfecta, pero la diferencia se notó de inmediato. La dimensión paralela era un reino de colores vivos y fenómenos extraños. El cielo de arriba era una cascada de tonos cambiantes y el suelo debajo era un paisaje de estructuras cristalinas y flora brillante. Las leyes de la física parecían operar de manera diferente aquí. La gravedad era más ligera y el tiempo mismo se sentía maleable. A medida que la Aurora se aventuraba más profundamente, descubrieron signos de una civilización perdida hace mucho tiempo. Las ruinas de grandes ciudades y estructuras salpicaban el paisaje, insinuando una vez gran sociedad. La tripulación comenzó a explorar estas ruinas y documentó todo lo que encontraron. Descubrieron inscripciones y artefactos que sugerían que la civilización había sido consciente de la existencia de la fortaleza y otras entidades cósmicas. Las inscripciones hablaban de un gran guardián, un cero construcción que una vez había protegido esta dimensión de amenazas externas. Arin, usando su conocimiento calórico, descifró muchos de los textos antiguos que le dijeron a un cuento de una edad de oro, donde los habitantes de esta dimensión prosperaron bajo la guía del gran guardián. Sin embargo, algo había sucedido, un evento descrito como la Gran Grieta. El guardián había desaparecido y sin su protección la civilización había caído en decadencia. Los textos no eran claros en los detalles, pero insinuaban una conexión entre la Gran Grieta y las anomalías que ahora salpicaban. La galaxia y el descubrimiento de la existencia del Gran Guardián planteó nuevas preguntas. ¿Qué era el guardián? ¿Era un ser sensible, una máquina o algo completamente distinto? Y lo más importante, ¿podría aún encontrarse? La tripulación de la Aurora sabía que si se podía localizar y reactivar al guardián, podría proporcionar la clave para comprender y defenderse de las amenazas cósmicas. Mientras la Aurora continuaba su exploración, detectaron una señal débil, una baliza, tal vez similar a la baliza celestial que habían encontrado antes. La señal los condujo a una estructura masiva media enterrada en un valle cristalino. La estructura no se parecía a nada que hubieran visto antes. Era una torre colosal cubierta de intrincados tallados y GLS. La energía que emanaba de ella era inmensa, pero controlada como si la estructura misma estuviera viva.
La tripulación se acercó a la torre con precaución. La doctora Patel y su equipo analizaron las lecturas y confirmaron que la torre era la fuente de la señal. Cuando encontraron una cámara central llena de maquinaria avanzada y un pedestal en su centro. En el pedestal había un gran artefacto cristalino que pulsaba con una suave luz azul. Arin reconoció el artefacto como el corazón del guardián, una antigua reliquia calorífica. Se decía que era la fuente del poder del guardián capaz de controlar las energías de la dimensión. La presencia del corazón confirmó que el gran guardián era de hecho una construcción, un poderoso protector creado por una civilización avanzada. El capitán Gray, entendiendo la importancia del descubrimiento, tomó la decisión de activar el corazón. El Dr. Patel, con la ayuda de Arin y el conocimiento de Calder, interactuó cuidadosamente con el artefacto. Mientras lo activaban, toda la estructura cobró vida. La energía dentro de la torre surgió y las paredes brillaron con símbolos y habitaciones. El corazón proyectó una imagen holográfica de un ser alto, majestuoso y sereno. Era el guardián, o al menos una representación del guardián. Habló, su voz resonando con una presencia tranquila pero poderosa. Reveló que había sido creado para proteger la galaxia de amenazas cósmicas, incluyendo entidades como el Devorador. Sin embargo, durante la Gran Grieta, un evento catastrófico que había desgarrado la dimensión, el guardián había sido desactivado y su fuente de energía, el corazón, escondido. Para evitar mal uso, el guardián explicó que las anomalías y la presencia del Deor eran síntomas de un ciclo cósmico más grande, un ciclo de creación y destrucción que ocurrió en múltiples dimensiones. El Deor era solo una de las muchas entidades nacidas de este ciclo. El papel del guardián había sido mantener el equilibrio, pero con su desactivación, el equilibrio se había alterado. La revelación fue esclarecedora y aterradora a la vez. La coalición ahora entendía que la galaxia era parte de un multiverso interconectado más grande donde las fuerzas cósmicas interactuaban constantemente. La presencia de entidades como el Deor no era una anomalía, sino una ocurrencia natural en este vasto y complejo sistema. Con el guardián reactivado, la coalición ganó un poderoso aliado. El conocimiento y las habilidades del guardián podrían ayudar a proteger la galaxia de futuras amenazas. Sin embargo, la tripulación de la Aurora sabía que esto era solo el comienzo. La existencia de los guardianes confirmó que la galaxia era parte de un orden cósmico más grande y la comprensión de la coalición del universo aún era limitada. Mientras el Aurora se preparaba para regresar, el capitán Gray reflexionó sobre su viaje. Habían descubierto secretos antiguos, enfrentado amenazas inimaginables y forjado nuevas alianzas. La galaxia era vasta y llena de misterios, pero la coalición había demostrado que podía permanecer unida frente a la adversidad. El regreso a la coalición fue recibido con celebración y contemplación. El descubrimiento del guardián y las revelaciones sobre el multiverso tuvieron profundas implicaciones. Los líderes de la coalición entendieron que tenían la responsabilidad de salvaguardar no solo su galaxia, sino potencialmente también a otras. El GDI expandió su misión enfocándose en explorar y comprender el multiverso, con el guardián sirviendo como guía y protector. La historia de Aurora y su tripulación se convirtió en leyenda. Una historia de coraje, descubrimiento y unidad mientras miraban a las estrellas. Sabían que su viaje estaba lejos de más allá de la galaxia y el multiverso. Más allá había innumerables misterios esperando ser explorados y con la coalición unida, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que hubiera más allá del horizonte.